hecho. Con mucha clase y dando la cara, Andrés Jardine expuso los motivos de su salida del América. No hubo coincidencia en el siguiente proyecto deportivo, con una nueva directiva, necesidad de refrescar ideas y especialmente una palabra: desgaste. 3 años bastaron para que el desgaste haya sido el principal motivo de su salida. No había suficiente crédito después de 3 campeonatos de liga de manera consecutiva como para seguir. ¿Qué más tenía que demostrar Andrés Jardine en un banquillo tan exigente como el del América? La decisión está tomada. La huella que ha dejado es muy profunda, para bien, por supuesto, y deja el listón muy alto para su sucesor. El banquillo del América siempre es apetecible, pero también muy demandante, y esta vez doblemente demandante por la sombra que deja el entrenador brasileño. No será fácil para Guillermo Almada o quien entre al quite igualar o superar lo que ha hecho el brasileño. Y sí, nadie es indispensable, todos somos reemplazables, pero somos irrepetibles. De ahí el encanto de lo que está enfocados. Creo que es una demostración de que se pueden hacer las cosas de la forma correcta. No tiene que haber tensión, puede haber desacuerdo al momento de convenir la prolongación de un proyecto deportivo o no. Y el caso es que la decisión está tomada en el caso del América y de Andrés Jardine, pero hoy se dieron todas las explicaciones de cara a los medios de comunicación y más allá de los medios de comunicación como interlocutores hacia la afición americanista. Eso me pareció muy positivo, además con todos los trofeos que había logrado Jardine desde su llegada al América. Con Jared Borgetti, con Gustavo Mendoza y con Héctor Huerta les damos la bienvenida. ¿Cómo están? Un gusto. De regreso el Héctor, muy bien. Héctor. Estamos de regreso. Aquí, Jared, ya estamos aquí contigo. Les pido que completen la frase como parte de su saludo. Y comienzo contigo, Jared. La decisión de poner punto final. Correr soy muy feo. La decisión de poner punto final a la etapa de Andrés Jardine fue difícil. Fue difícil porque después de todo lo vivido, tanto como para el técnico como para el club, dejar ir a alguien que los llevó a esas instancias de un tricampeonato no es fácil. También al técnico dejar ir un equipo que lo posicionó y lo consagró como técnico es difícil, pero creo que también ya cuando no convergen sobre la misma línea es mejor cada quien tomar su propio camino, ¿no? Difícil entonces. La decisión de despedir a Jardine fue, Gustavo. Para mí inaudita, en un contexto en el que el América estaba para seguir cosechando triunfos desde mi punto de vista, sí, apuntalando el plantel, sí, ajustando algunas piezas, pero inesperada, inaudita, la verdad, en extremis, cuando parecía que todo iba viento en popa, terminan haciéndose a un lado. Andrés Jardine el que propone desvincularse y América estuvo de acuerdo y me parece inaudito que haya pasado de esta manera, pero dijiste algo muy importante hace rato. Nadie es indispensable, todo mundo es sustituible. Sí. Esta frase de las personas cambian, las empresas siguen, aquí aplica perfectamente y América tendrá que encontrar el camino para reinventarse. Exactamente. Héctor, la decisión de despedir a Jardine fue... A mí se me hace sabia de los dos lados porque el América creo que sí necesita ahorita una revolución interna, algo que pase, que sacuda adentro. Se van desgastando las relaciones con el paso del tiempo. Jared lo sabe bien, él ha estado metido ahí en los vestidores. El discurso del técnico ya no convence tanto, ya hay fracturas ahí, de repente suceden ya injusticias, alguien lo ve ya como malo. El semestre pasado para mí esto de traer a sus compatriotas, ahora a ver si con mis compatriotas, van a ver cómo con ellos, ahora sí. Y resulta que tampoco, ¿no? Entonces, y esa decisión a mí me comentó alguien que lo tomaron desde que se eliminó Pumas, ¿eh? Ahí tomaron la decisión de que iban a buscar la manera de llegar a un arreglo porque tenía contrato todavía vigente Jardine y en el último de los casos se lo iban a respetar, si él decidía que sí, pero ya con las condiciones no puestas por él, sino puestas por la directiva. Y entonces ahí ya como que no iba... Es como un matrimonio de repente, pues se caen muy bien todavía, pero pues ya se acabó aquella llama. Magia. Pues sí, ya. Pero entonces, no se te hace... somos cuates ya, pero ya no es matrimonio. ¿No se les hace que 3 años es muy poco?
O sea, este era el torneos banquillo, cortos este era el desgastan entrenador con más longevidad en la Liga Mexicana. Es que los Simeone torneos lleva cortos- 15 años en el Atlético de Madrid y ustedes me dirán si no es demandante, exigente el método Simeone de salirte a matar en Sí, cada pero partido. hay algo diferente. Son 15 años. torneos No ha largos. entregado tantos títulos como se entregó Jardín. Mira, son 3 En años otra con liga. Jardín. Pero ahí va Pero los- 15 años y contando. Sí, pero desde que llega realmente le va bien. Entonces, cuando te va bien desde un inicio, ya después tus exigencias ya siguen siendo más altas y más altas y más altas. El torneo pasado ya lo empezaban a muchar. ¿Era justo? Pero, ¿Lo sientes justo tú? Por supuesto que no. De Bueno, hecho, entonces, yo si completando no le iba mi a ver, frase, ¿no? Perdón, es un sí. error. Me parece un error, Jared. Adelante. No, es eso. Me parece un error. Estoy de acuerdo contigo. Sí, no, porque creo que cuando llegas de esa forma, entonces, ¿qué más se espera de ti en lo que viene? Pues ya dejaste los A cimientos, diferencia- la obra negra y ya demostraste de lo que eres capaz. A diferencia de lo que dices del Atlético de Madrid con Simeone. Pero se sabe de un inicio que el Atlético de Madrid está por debajo del Barcelona y del Madrid. O sea, lo que pueda conseguir por arriba de ellos es ganancia. Por bien. lo menos tenemos que buscar el tercer lugar. Está bien, 3 Entonces, años la contra gente 15. entiende que eso es a lo que va y eso es lo que espera. Pero Ciro, así como comparas esta situación, yo quisiera comparar muchas otras cosas y lamentablemente no tenemos punto de comparación, punto de equilibrio con España, con Inglaterra, con Alemania. Estoy de acuerdo, En muchas otras sí. cosas. Dime tú, por ejemplo, ¿qué entrenador más longevo de 3 años recuerdas en la liga en los últimos 10 años? ¿La Liga Mexicana? Tuca Ferretti nomás. No, para nada. Tuca con Tigres, si acaso, Sí. y ya tiene rato que se Toño fue. Carvajal hace Por 40 eso, años. o sea, 10 años, no te 10 estoy años. diciendo que esté bien, No, porque no necesariamente las costumbres son buenas, pero lamentablemente en nuestro fútbol no existe la palabra continuidad, no existe continuidad en proyectos. Sí. Y voy más a fondo. En América no solamente cambiaron al técnico, cambiaron al que toma La las directiva. decisiones hace 6 meses. Así es. Cambiaron a Diego Ramírez hace 6 meses o más. Y van a cambiar que era- más. Que era el que mandaba en la elección de los refuerzos. Santiago Baños pareciera está siendo movido a un puesto un poquito sin tomar el peso o las decisiones que tenía antes. Se va Héctor González Iñárritu. O sea, es una cadena hay de sacudidas, movimientos sacudidas. que termina desencadenando que se vaya André Jardine. También ha pasado eso en el Atlético de Madrid y yo entiendo, no hay paralelismos, simple y sencillamente es poner en contexto que uno lleva 15 años y contando y aquí es la quinta parte, 3 años y no es que no haya entregado títulos, te entregó 3 consecutivos. Para mí es un error que se haya ido André Jardine, el tiempo lo dirá y si te parece Héctor, escuchamos lo que dijo y regresamos para un apunte más porque el tema da para más en este primer segmento de Enfocados. Venga. Y de verdad fue en mí creciendo un sentimiento de que teníamos que sí repensar la continuidad de mi parte por varios aspectos, ¿no? Pero resumiendo el desgaste que ya existe de 3 años a frente de un club con esta exigencia que es América y ahí son pocos clubes en el mundo que tienen este tipo de exigencia que lleva al entrenador a trabajar al límite de su capacidad en todos los sentidos. Es como 3 años que te parecen 10, esta es la verdad, ¿no? Te sacan, te vienen los pelos blancos, te vienen un cansancio mucho más grande que lo normal. Entonces yo pasé a pensar un poco aquello que sería mejor. Y por más que tenga el cariño que tengo por el club, por los jugadores, el ambiente es el mejor posible, pero el desgaste era bastante grande en varios aspectos, ¿no? Con jugadores, con directiva y cosa que siento que es lo normal, ¿no? de clubes grandes como este, aún más cuando pasamos a no lograr todos los objetivos que queríamos, ¿no? Pero estos cambios por veces se hacen necesarios, como yo estoy entendiendo en este momento. Los quiero mucho a cada uno y el fútbol es dinámico, es rápido y seguramente vamos nos ver otra vez en la cancha, sea en el mismo lado o en contra, pero la amistad y el cariño va a estar para el resto de la vida. Es curiosa esa frase, cuando no logramos los objetivos, y lo dice flanqueado por todos los trofeos que le entregó al Club América, ¿no? Yo ahí es donde también creo que tiene que haber una orientación más correcta, ¿no? O sea, un desgaste, también te dice, Héctor, 3 años que estuve que parecen 10. Sí. Pues, a ver, ni que fuera el Real Madrid, o sea,
relax, yo también Es que pensaría, ¿no? Es que al nivel mexicano es eso, es el Real Madrid. Por eso, pero... El mexicano, la exigencia para el América. Sí. Yo veo muchas diferencias, Ciro. Por ejemplo, Simeone ha cumplido prácticamente desde que llegó objetivos que son económicos, que generan dinero para el club, ¿no? Calificar a la Champions, quedar siempre entre los 3 primeros de la liga, de repente ganar algún torneo porque no ha ganado mucho, pero de lo que gana siempre lo tiene ahí arriba, consiguiendo objetivos económicos, ¿no? Porque allá todo se mide en dinero y él genera dinero, genera riqueza para el equipo, ¿no? En el caso de Jardine, la asignatura de lo internacional pues es un lastre que viene cargando y que no consiguió nada a nivel internacional, y esto yo creo que sí se equilibra junto con lo bueno que tiene acá, con los 6 trofeos acá, pues todas las participaciones, hasta esa chance que le dan ir al Mundial de Clubes en un partido extra todavía, sí. Y ni aún así califica. Entonces yo creo que esa parte lo persiguió, era un fantasma que lo perseguía siempre, y cada fracaso internacional nuevo, el pasado otra vez lo tuvo el América, es otra consecuencia más de que en lo internacional quedó a deber mucho. Sí. Y entonces yo creo que en esta parte la diferencia entre él que dura 3 o el Tuca que dura 10 es que en el América este problema de que tienes que sacar a Zúñiga y a Dávila para abrir 2 plazas de extranjero y para traer jugadores. No, tienen contrato, no los podemos sacar. No podían sacar a nadie en el América, acuérdate. Sí, sí, Tigres de estar el Tuca, no quiero estar y para afuera todos, y no Bueno, pasa, y pagaban contratos, no con pasaba mayor nada. razón. Y el En Chelsea América igual. no querían Con pagar mayor contratos. Sí. Con mayor razón. En el América no querían hacer eso los directivos. creo que está Querían mal. cuidar el presupuesto, Creo que está mal el concepto que, digo, es la filosofía del América de ganar título o fracaso. Sí, no, ahí no. creo que de Ahí es entrada, donde yo estoy de acuerdo. Ahí o sea, es ya de donde entrada radica creo que el todo. parámetro... Ya pierdes como A ver, entrenador, ya vas entiendo perdiendo. el petulante, aficionado, americanista. Entonces, que vivan hay- con eso. Que hay muchos, ¿no? Es que si no ganamos, fracaso. No, está por bien. Dios. Dale, órale, Hay pues. cosas que se ganan, como Chivas, que no fue campeón. Ganó muchísimo este semestre, sin ser campeón. Pero bueno, creo que desde ahí estamos partiendo mal. El ganar Pero lo o puso el fracasar. dueño, ¿eh? El dueño lo Pero- pone en esa pero es condición. que- Como Entonces, proyecto deportivo no puede ser no ese pu- tu no rasero puedo. para decir que Pero no ¿Estás de vamos. acuerdo? ¿Estás de acuerdo? Tú has fracasado 80 torneos o 100 torneos. Claro, En- claro. En relación a lo que dice Gustavo, ¿estás de acuerdo que realmente lo que dice es lo que la gente quiere escuchar? Claro. No, para que digan, Está el siendo americanismo, somos- Lo que conviene al realmente. negocio, lo que Pero conviene cuando al eres negocio. obviamente analista y sabes que la situación no es así, Es así, claro. no es así. Por eso es que al final del día, esta declaración de Jardine va mucho más enfocada en eso, que dice, estos 3 años parecen días, es por lo mismo. Ajá, sí. Es por lo mismo que todo el entorno, no sé si seguramente en Brasil lo hay, pero lo que genera América, la exigencia, en Brasil también habrá un equipo que genere eso. Oh, no, Flamengo, Él va claro. comenzando profesionalmente a dirigir en Primera División y le tocó dirigir a una América, el equipo pues más exigente, podríamos decir, de México, y tiene estas consecuencias de saber que si no calificas, que si no eres campeón, que si no fuiste a la Conca Champions, aun cuando hayas tenido un buen torneo, hayas sido líder, lo que quieras, o vengas dentro del campeonato, si no consigues uno más, prácticamente fue un fracaso. Dices, no, espérame, Sí, entonces ¿de por qué sirve supuesto. todo lo que trabajé, todo lo que Entonces, hicimos? que mira- Con lesiones, con bajas de juego, ¿y eso no cuenta? Que midan con el mismo rasero a la gestión deportiva. Entonces, yo diría, ¿qué mensaje le mandas al sucesor cuando el que te entregó tantos bueno. títulos y aguantó 3 años? ¿Qué No, mensaje le mandas al sucesor? imagínate con qué exigencia va a llegar el Por eso, sucesor. Oye, el que llegó sin tener ese nombre, sin tener ese cartel, llegó sin decir nada y nos llevó a un tricampeonato. Entonces, ¿a qué te comprometes tú? Sí. ¿Qué mensaje le mandas al sucesor? Ya nos decías que Almada está perfilado. Almada está muy cerca de convertirse en el entrenador de América. Yo me atrevería incluso a darlo por un hecho. Yo ¿Cuánto diría se que es un tardó hecho. Almada en entregar su primer título con el Pachuca? Un rato, porque Un rato. Santos fue líder Pero no y lo fue echó en campeón. Monterrey. Y luego el siguiente torneo iba líder y la pandemia, 10 jornadas y no entregó título con el equipo de la comarca, aunque dejó una estructura Jugó de una fuerzas final, ¿no? básicas, jugó una final que perdió también con Cruz Azul, si no me Cruz falla la Azul, memoria. sí. Y Reynoso. ya, después con Tendríamos que haber Pachuca, ganado 2021. después, bueno, pero ya le había ganado Esa- Santos alguna. Tendríamos que haberla ganado. No, te estoy- Exacto. das- Fuera de los recordando. goles, Era fuera fuera de de lugar que lugar no nos clarísimo. marcaron en el ¿Te quieres Azteca. referir a esa? Te No había estaba VAR. recordando. No, yo te recuerdo que había un fuera de lugar que no marcaron, pero pero te ya estás está, refiriendo esa a esa. anécdota. Como el fuera de lugar del señor contra el Necaxa. Acá que había era- más. que era del Pero tamaño fue del campeón de estadio. CONCACAF, fue Oye, campeón de Liga. No, y luego, a ver, cuando se dé de manera oficial la llegada de Almada a la América, tiene muchísimos pros. Yo entiendo que hablas de la vara, pero van a ser cosas diferentes, Ciro. Te voy a decir por qué. Porque no ha existido un técnico en México
que confíe más en el futbolista mexicano que un extranjero como Guillermo Almada. Almada confía más en el jugador mexicano que los técnicos mexicanos. Por eso. Y lo demostró en Santos y lo demostró en Pachuca. No, está bien. Quitando jugadores de jerarquía y poniendo a jóvenes de la cantera que fueron titulares y piezas claves en Pachuca y en Santos en el formado de su equipo. Y no solo eso, jugando bien al fútbol. Yo solo pregunto porque está llegando un equipo que te exige lo que te exige el América, Exacto. que no le permitió continuidad a quien duró 3 años y que entregó 6 títulos, incluyendo 3 de liga consecutivos. Yo por eso esa es mi pregunta, ¿qué mensaje se le envía? Porque aquí de que, no, pues el proceso y aguántame aquí a 2 años, eso estás en otro banquillo, ¿no, Héctor? Sí, además el modelo de negocios de los dos equipos donde estuvo Almada, Es muy Santos diferente. y Pachuca, Por supuesto. es un modelo de sacar jugadores para vender jugadores. Entonces él tenía un poco por convicción que si en lo una de tiene. esas a lo mejor América también le quiere proyectar eso. A lo mejor eso. El América mismo, ¿cuántos le quitó al Santos? Porque sabe Bueno. América, si lo contrata él sabe lo que está contratando. Ajá. También Almada es de mecha corta, también Almada tiene adentro Desgaste. conflictos, tiene un desgaste mucho más severo que el que tuvo Jardine. Jardine habla de desgaste 3 años. Almada no dura 3 años en los lugares porque el desgaste es durísimo. Sí, Ahora también te entrega resultados y te entrega resultados internacional y nacionalmente. Sí. O sea, él sí los tiene un respaldo de triunfos internacionales. Sí, yo ahí también le sumaría lo que dice Gustavo y lo que dice Héctor y también tú. Sí es un técnico muy exigente, Muy sí es un exigente. técnico que no se fija en el nombre, ni la nacionalidad, ni el número que traigas en la espalda. Es lo que me funciona, tú lo haces, yo te pongo. Así, ni la edad que tengas. Eso lo hizo muy bien en Santos, lo hizo muy bien en Pachuca. Y es de los problemas que a veces llegan a tener los equipos grandes con este tipo de entrenadores, o los entrenadores con equipos con esta jerarquía, que tienes jugadores con ya un recorrido, con un hombre que dicen, oye, yo no quiero correr todos los entrenamientos de la forma en que me lo pides. Yo el domingo, ahí sí quiero lo que quieras. Y él no es así. Es la intensidad todos los días. Ahí es donde entonces existe el desgaste del mismo técnico Almada. Vamos a ver qué ocurre y cuándo. Bienvenidos una vez más a Reportes América MX. Hoy tenemos que hablar de un tema que genera miedo, preocupación y hasta superstición entre los aficionados azulcremas, porque cuando parecía que el Club América había encontrado estabilidad absoluta con André Jardine, ahora vuelve a aparecer una historia que ya se ha repetido demasiadas veces en Cuapa. La maldición de los técnicos que llegan después de una era exitosa. Sí, porque a lo largo de la historia del América, cada vez que un entrenador histórico deja el cargo tras conquistar títulos y convertirse en referente del club, el siguiente técnico termina viviendo un auténtico infierno. Y ahora que el nombre de Guillermo Almada aparece con fuerza como posible reemplazo de Jardine, muchos aficionados empiezan a preguntarse si el uruguayo realmente entiende el enorme peso que significa sentarse en el banquillo más caliente del fútbol mexicano. Porque dirigir al América no es solamente entrenar a un equipo grande, es cargar con una presión brutal, con una exigencia enfermiza de títulos inmediatos y con una comparación constante contra las leyendas del pasado. Y la historia es clara, casi nadie logra sobrevivir después de sustituir a un técnico campeón. Basta recordar lo que ocurrió tras la salida de Leo Ben Hacker, un entrenador que dejó una huella imborrable en los años 90 con un fútbol espectacular y ofensivo. Después de él, llegaron proyectos que simplemente no pudieron sostener el nivel y el América entró en etapas de caos, críticas y fracasos. Luego vino otro caso todavía más fuerte, Manuel Lapuente. El técnico que rompió una larga sequía y devolvió al América a lo más alto dejó un legado tan grande que los entrenadores posteriores quedaron completamente aplastados por las comparaciones. Cada derrota era un drama, cada empate una crisis y cada eliminación una tragedia nacional. Pero probablemente el ejemplo más recordado es lo que pasó tras la era de Miguel Herrera en 2013 y 2014. El Piojo conquistó el corazón americanista con títulos, carácter y un estilo explosivo que conectó con la afición. Después llegó Gustavo Matosas con enormes expectativas, pero el proyecto se vino abajo rápidamente. Más tarde arribaron Ignacio Ambriz y Ricardo Lavolpe, quienes vivieron bajo una presión insoportable. Ambriz fue duramente criticado, incluso ganando una Conca Champions, mientras Lavolpe quedó marcado por perder una final increíble contra Tigres en el Azteca. Y es ahí donde nace esa sensación de maldición, porque pareciera que en el América el sucesor siempre termina pagando los platos rotos de la grandeza anterior.
Después llegó otra etapa gloriosa con Santiago Solari, quien ilusionó con récords de puntos y un fútbol elegante, pero cuando llegaron los momentos decisivos el equipo volvió a fracasar y terminó explotando todo en Coapa. Luego Fernando Ortiz estuvo cerca de devolver la estabilidad, pero las eliminaciones consecutivas contra Chivas y Toluca acabaron con su crédito. Y finalmente apareció André Jardín, un técnico que llegó casi en silencio, criticado por muchos, pero que terminó convirtiéndose en uno de los entrenadores más exitosos de toda la historia azulcrema. Jardine construyó un equipo dominante, competitivo, sólido mentalmente y ganador. Conquistó títulos, recuperó la identidad ofensiva del club y además logró algo que parecía imposible: unir nuevamente a la afición con el proyecto deportivo. Por eso hoy la salida del brasileño genera tanto temor, porque América ya conoce perfectamente esta película. El problema no es solamente perder a un entrenador campeón, el problema es encontrar a alguien capaz de soportar la sombra gigantesca que deja detrás, y ahí es donde entra Guillermo Almada. El técnico uruguayo tiene prestigio, tiene carácter, tiene una idea ofensiva y viene de hacer grandes trabajos en Santos y Pachuca. Pero una cosa es triunfar en clubes donde existe paciencia y otra muy distinta es dirigir al América, donde perder un partido ya provoca terremotos mediáticos. Almada llegaría a un vestidor lleno de figuras, a una afición acostumbrada a ganar y a un entorno donde cualquier tropiezo se convierte en portada nacional. Además existe otro detalle peligrosísimo: la comparación inevitable con Jardine. Si Almada gana jugando distinto, lo van a cuestionar. Si pierde, lo van a destrozar. Si cambia el estilo, dirán que destruyó la esencia del equipo. Y si mantiene el estilo, entonces le exigirán ganar todavía más. Así de cruel es el entorno americanista. De hecho, muchos aficionados recuerdan que algo similar pasó cuando llegó Santiago Solari después de Miguel Herrera. El argentino tuvo números impresionantes, pero jamás pudo conectar emocionalmente con la afición como sí lo hizo el Piojo. Y en América eso pesa muchísimo. Porque el americanismo no solamente exige resultados, también exige personalidad, liderazgo y espectáculo. Por eso la presión sobre Almada sería gigantesca desde el primer día. Y todavía hay otro elemento que alimenta esta teoría de la maldición: el vestidor. Cuando un técnico exitoso se va, normalmente deja jugadores completamente adaptados a su metodología, a sus entrenamientos y a su forma de competir. Cambiar eso suele provocar conflictos internos, baja de rendimiento y hasta divisiones en el grupo. Le pasó a muchos entrenadores anteriores y podría volver a pasar ahora. Además, la directiva del América también tiene una enorme responsabilidad, porque históricamente el club ha cometido errores al momento de reemplazar proyectos exitosos, apostando por perfiles que no terminan entendiendo la magnitud del puesto. Hoy el nombre de Almada genera ilusión, sí, pero también dudas enormes. Porque una cosa es construir un proyecto desde abajo y otra muy distinta es heredar un monstruo campeón que está obligado a seguir ganándolo todo. Y mientras tanto, la prensa ya comienza a encender el debate. Algunos creen que Almada tiene el carácter ideal para triunfar en Coapa, mientras otros aseguran que está entrando directo a una trampa mortal donde cualquier resultado que no sea el campeonato será considerado fracaso absoluto. Incluso muchos aficionados en redes sociales recuerdan casos históricos donde técnicos llegaron con cartel y terminaron completamente destruidos por la presión americanista, porque el América devora entrenadores. Así de simple. Y eso explica por qué la salida de Jardine provoca tanto miedo. No se trata solamente de perder a un DT exitoso, se trata de romper una estabilidad que costó años construir. América había encontrado una identidad clara, un sistema ganador y una conexión total entre afición, jugadores y cuerpo técnico. Cambiar eso siempre representa un riesgo gigantesco. Y aunque la directiva quiera transmitir tranquilidad, internamente saben perfectamente que sustituir a Jardine podría convertirse en el inicio de otra etapa turbulenta si no toman la decisión correcta. Además, el contexto no ayuda absolutamente nada. El Mundial 2026 está a la vuelta de la esquina, el fútbol mexicano vive momentos de enorme presión mediática y el América seguirá siendo el club más observado del país. Cualquier decisión será analizada al detalle, cualquier derrota se magnificará y cualquier problema interno explotará inmediatamente en televisión y redes sociales. Por eso la llegada de Almada no sería un simple cambio de entrenador, sería prácticamente un examen de supervivencia desde el primer día. Y aquí aparece una pregunta brutal.
¿Realmente existe una maldición en América para los técnicos que reemplazan a leyendas? Tal vez no sea una maldición literal, pero sí existe un patrón histórico clarísimo. La exigencia desmedida, las comparaciones eternas y la presión mediática terminan aplastando a muchos entrenadores. América no da tiempo, no da paciencia y no perdona errores. Por eso cada sucesor vive prácticamente condenado desde el inicio. Y ahora la historia podría repetirse una vez más. Porque aunque Guillermo Almada tenga experiencia, capacidad y personalidad, el reto que tendría enfrente sería probablemente el más complicado de toda su carrera. Tendría que mantener un vestidor ganador, responder a una afición obsesionada con los títulos y sobrevivir a un entorno donde todos esperan resultados inmediatos. En otras palabras, tendría que romper una historia negra que persigue al América desde hace décadas, y mientras el club define su futuro, la afición vive entre la ilusión y el miedo. Ilusión porque Almada es un técnico respetado y admirado, pero miedo porque ya conocen perfectamente cómo terminan muchas de estas historias. Técnicos que llegan como salvadores y terminan saliendo entre críticas, presión y fracaso. Así funciona el América, así ha sido siempre. Y quizás por eso este club sigue siendo el más grande, el más polémico y el más exigente de todo México. Porque en Cuapa no basta con ganar. Hay que ganar siempre, jugar bien y además superar el legado de los gigantes que estuvieron antes. Y ese es precisamente el desafío que hoy enfrenta quien sea elegido para reemplazar a André Jardine.